7:05 de la mañana en Argentina. Vamos de inmediato a establecer contacto con la Armada, que entrega un nuevo reporte sobre la búsqueda del submarino Ara San Juan. Escuchemos. Era que se organicen, más que nada por las preguntas, para que sea más ordenado, por el tema de pasarse el micrófono, o ayer alguno que otro colega que no, que sí, que nada más que por eso, un tema de organización, y como lo amerita la situación, el tema de ser precisos, ordenados y la seriedad que amerita estos partes oficiales, ¿no es cierto? Pero es nada más que por eso. Le agradecemos la aclaración porque de verdad los medios estábamos muy preocupados por esta restricción. La pregunta es la siguiente. Usted habla de que ya está casi todo listo para enviar este submarino norteamericano en caso de que sea encontrado el Ara San Juan. Este submarino, dicho por el propio comandante de las Fuerzas de Estados Unidos, solo puede llegar a 600 metros de profundidad. Si ustedes detectan Ara San Juan más profundamente, ¿existe la tecnología para llegar hasta ahí? Y en caso de que exista esa tecnología, que sea más de 1000 metros, 1000 o 3000 a donde esté, ¿ya están haciendo los trámites necesarios para poder traerla al país y poder rescatar el submarino? La mejor tecnología en cuanto a rescate de los tripulantes del submarino siniestrado la tiene Estados Unidos. Otras armadas también tienen. En este caso, el escuadrón que arribó es el escuadrón de rescate de la Marina de los Estados Unidos de América. Al momento, esos son los límites que el mismo escuadrón está ofreciendo. Perdón. Los 600 metros, o sea que en caso de que estén más abajo, no existiría posibilidad técnica de rescatarlo. No tengo otra información, salvo que los límites que ofrece el escuadrón. De todas maneras, todavía no hemos localizado como para poder aventurar cualquier otra afirmación. Primero hay que localizarlo y ver a qué profundidad está. Después nos vamos a limitar a aquellos límites operativos del material, del mejor material que existe en el mundo de rescate submarino siniestrado. Capitán Martín González, de Canal 3 y TN. Sí, Martín, buen día. Buen día. Ayer algunos familiares en Mar del Plata decían que la información que les habían transmitido respecto de la explosión era una condena de muerte, que no había chance, según entendían ellos, a sobrevivir la explosión. Y esta mañana un experto de los que detectó este ruido con sede en Austria decía que la explosión habría sido menor. ¿Qué hipótesis manejan ustedes respecto de esto? ¿De qué tipo de explosión fue y si efectivamente hay chance de sobrevida a esa explosión? Es muy difícil responder al no tener esa evidencia, pero de todas maneras, Martín, nosotros nos limitamos a lo que estaba por escrito oficialmente, el reporte que llegó ayer a través del embajador en Austria, después Cancillería, Ministerio de Defensa, y nos llegó a nosotros oficialmente. En ningún lado dice explosión menor. Nosotros interpretamos que es menor de acuerdo a lo que detecta esa organización, que es eventos está previsto para eventos nucleares en caso de ser detectados, ¿está bien? Pero no decía explosión menor. Acuérdense, era corto, violento, singular, consistente en una explosión. En ningún lugar decía. Nosotros nos limitamos exactamente, por eso incluso lo leí ayer el parte oficial. Respecto al tema de Mar del Plata, lo hemos estado averiguando, porque también obviamente estábamos alertados y preocupados por ese tema. No fue así el caso en particular, pero de todas maneras, si en el día de mañana ocurre algo parecido a lo que estuvieron diciendo, y corrijo, no fue confirmado, no fue así la situación, no somos infalibles. Podemos cometer errores. Y desde luego, si puede ocurrir mañana, pasado, cuando sea, algo similar o parecido, en la comunicación a los familiares, la Armada no va a dudar en pedir disculpas y corregir cualquier tipo de situación que se presente de estas características. Intentamos dar lo mejor en esta situación. Es una situación crítica, única, y estamos tan preocupados como los familiares. Y no se imaginan lo que desearíamos hacer por ellos. No se lo imaginan. Y la preocupación que tenemos también nosotros. Y lo fundamental acá siempre va a ser, obviamente, además de tratar de enfocarnos en lo más importante en este momento,
que es la localización y detección del submarino. Y obviamente las familias, estar ahí, presentes. Lo hicimos en el primer momento, lo estamos haciendo y vamos a seguir estando con todos los familiares de los 44 tripulantes, en todo lo que podemos ayudar, en la comunicación, asistencia en forma personal, cara a cara, médica si es necesario, social, espiritual. Lo importante son los familiares, la Armada siempre va a estar presente con ellos. Por eso a veces quiero ser cauto, precavido, los invito a ustedes también, a veces lo he dicho varias veces, eso es lo más importante. Pero no fue así ese caso, si puede llegar a ocurrir, acuérdense, estamos intentando hacerlo mejor. Gracias, Martín. Sí, buen día, Balbi. Pablo Gagliano, de Radio Continental. El primer punto que quiero saber es, teniendo en cuenta estos cortocircuitos que hay con el Poder Ejecutivo, la Armada y el Poder Ejecutivo, ¿cómo están trabajando ustedes? Si usted puede confirmar o no la renuncia de Rur, el jefe de la Armada, y por otra parte, hay familiares de Mar del Plata que dicen que en el día de ayer les dijeron que no había sobrevida y por eso se armaron los incidentes que se armaron. ¿Ustedes hicieron eso? ¿La Armada ya les dijo que no había sobrevida? ¿Alguien dijo eso? Por eso, creo que sería parecida a la pregunta de Martín. No sé si quieren que amplíe un poco más sobre ese tema. ¿Puede ampliar? Sí. No fue así con esos términos. Los términos fueron, como yo se los mencioné ayer, así fueron transmitidos a las autoridades de Mar del Plata con la idea de transmitírselas. Nosotros, con todo el esfuerzo que estamos haciendo, esto parecería ser muy técnico, poco humano, pero muchas veces lo que estamos realizando es lo más profesional que podemos hacer en cuanto a los procedimientos operativos para este tipo de búsqueda. Yo sé que es muy técnico cuando yo a veces les explico los medios que hay que hacen y poco humano, pero hoy tenemos que ser muy profesionales y tratar que todos los medios a disposición hagan una búsqueda eficaz lo más rápidamente posible, pero tengan en cuenta que la zona es grande, el medio es hostil y es muy difícil la búsqueda. Eso por un lado. Entonces hasta tanto no tengamos esa localización y detección del submarino, que es fáctico, no podemos aventurar ninguna otra afirmación ni de un lado y del otro, como para poder afirmarles a los familiares cualquier otra frase. No sé si eso responde, Pablo, a tu pregunta. No tengo información al respecto, no está a mi nivel como vocero de la Armada informar algo que desconozco. Lo que sí yo les puedo transmitir, hechos fácticos. Y desde el primer momento, yo como vocero de la Armada, que intervine desde el inicio de esta operación, desde el día que se inició la búsqueda, el día jueves, que es una fase de búsqueda cuando no se tenía comunicación, y el viernes que se decretó el caso SAR, búsqueda y rescate en inglés, a partir de ahí nos agarró el fin de semana y se hizo un gabinete de crisis con mucha gente involucrada, acá en el edificio Libertad, en el Ministerio de Defensa y en Puerto Belgrano, en la base naval Puerto Belgrano, que es donde tiene el asiento el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate. De hecho, el comandante de la Fuerza de Submarinos, con asiento en Mar del Plata, ese mismo día, el día jueves, ya estaba viajando al Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate. Tanto en Puerto Belgrano como en el edificio Libertad, en ese gabinete de crisis, había un funcionario, alto funcionario del Ministerio de Defensa, trabajando mancomunadamente, en equipo, aportando, supervisando, interiorizándose para llevarle después fehacientemente la información al señor Ministro de Defensa. No me consta y no puedo hablar sobre fricciones o cualquier otro tipo de cosa. No me quiero enfocar en cosas que no me corresponde como vocero, sí comunicarles que lo más importante es la localización del submarino y la contención a las familias. No podemos desviar en trascendidos, versiones, llámenlo como quieran, pero quiero ser preciso en eso.
¿Qué tal, Balbi? Paula Marusic, para Sí, Radio Paula. del Plata. Buen día. Entiendo lo que usted estaba mencionando, de todas formas nosotros nos preguntamos como periodistas si es que hoy la Fuerza, la Armada, se está haciendo algún tipo de autocrítica, por ejemplo con los protocolos, estas 36 o 48 horas que ustedes tenían que esperar para activar búsquedas, si quizás no están obsoletos, si hay algún tipo de autocrítica que vaya por ese lado, y también preguntarle en medio de estas versiones de desplazamientos, ¿cuándo vamos a poder escuchar la palabra del titular de la Fuerza o en su efecto del propio ministro de Defensa? Respecto al protocolo y autocrítica, que yo sepa al momento no hemos realizado ninguna vulneración a los protocolos escritos, tanto en la reglamentación interna, que está homologada inclusive internacionalmente a lo que es búsqueda y rescate de un submarino siniestrado. Yo les vengo explicando que desde el miércoles, que fue la última comunicación del submarino San Juan, está previsto, porque el submarino es un arma estratégica, independiente, y que hay que darle libertad de acción y justamente libertad en las comunicaciones. No puede estar un submarino que seguramente está navegando plano profundo durante muchas horas, 1 o 2 días, que esté saliendo a plano de periscopio solamente para dar posiciones cada 4, 5, 6 horas. Sería una locura, porque el submarino trabaja justamente para ser indetectado, y cuanto más tiempo en plano profundo, mejor. Entonces, como la última comunicación fue el miércoles, sí o sí había que esperar al jueves que se cumplieran las 36 horas, que era lo estipulado, lo que se le había ordenado al submarino, que debería volver a comunicarse con su comando control. Previo a ese horario de límite, está previsto y reglamentado en el plan de búsqueda y rescate que siempre hay que hacer 4 horas antes una búsqueda, primero preliminar en las comunicaciones, porque se está acercando la fecha tope del vencimiento de las comunicaciones. 2 horas antes de ese límite se hace una búsqueda extendida de las comunicaciones. Hay procedimientos en las estaciones de comunicaciones en tierra, etcétera, etcétera. No quiero ser tan técnico, pero es como decirle a todos en el litoral: cesen las transmisiones, solamente escuchen en todas las frecuencias que el submarino puede estar tratando de comunicarse en sus diferentes medios que tiene a bordo. 1 hora después, vencido ese plazo que es fáctico, teórico, escrito, de tal hora se tendría que haber, 1 hora después de ese horario, se declara el caso de submarino extraviado. Se hace por escrito, hay comunicaciones telefónicas, el comandante de la Fuerza de Submarinos le informa a su comando superior, y ahí se activa mandar una aeronave a la última posición conocida del submarino informada y seguir el camino, que en este caso era directo a Mar del Plata. Esa aeronave empieza a ser lo más rápido que puede llegar al lugar, por si a lo mejor estaba en superficie y simplemente tenía problemas de comunicaciones y eventualmente habría que ir a remolcarlo. En simultáneo, 2 unidades de la Armada se despliegan, igual que la aeronave, porque obviamente los buques tardan 1 o 2 días en llegar a esa posición. Todo eso se cumplió al pie de la letra. Durante 24 horas, el día viernes, ya la misma aeronave, al no detectar nada en superficie, y no era solamente un tema de comunicaciones que podía haber salido a superficie, y las aeronaves a patrullar, cuando llegaron a patrullar, no encontraron ningún indicio del submarino, se activa el viernes por la tardecita noche la fase de búsqueda y rescate submarino hundido, que eso es internacionalmente, y ahí hay un despliegue importantísimo, tanto de más medios de la Armada Argentina. Se aceptan ofrecimientos como por ejemplo Fuerza Aérea y Prefectura Naval Argentina, que se hizo, y se empiezan las coordinaciones protocolares vía Ministerio de Defensa, Cancillería, hacia países extranjeros que ofrezcan, y ahí empezar las coordinaciones. Todo eso se cumplió al pie de la letra y está todo debidamente registrado a disposición. ¿El trabajo siempre fue mancomunado con el Ministerio de Defensa o en algún momento la Armada actúa de manera autárquica? No, como les decía, desde el primer momento, cuando se decretó el viernes
porque ahí es donde de alguna manera interviene también el Ministerio de Defensa. Las primeras fases es a nivel, y así está escrito y estipulado, que sea a nivel de Armada, hasta tanto no ir tachando diferentes indicios para ver si era un problema solamente de comunicaciones, tal vez estaba en superficie, etcétera, etcétera. El viernes, a partir del viernes, se organizó el gabinete de crisis. Y como les decía, no sé si también a vos, Paula, antes, un funcionario estuvo presente todo el fin de semana, tanto en Puerto Belgrano como en el edificio Libertad. ¿Van a hablar el titular de la fuerza o el propio Aguad en algún momento? No tengo información al momento sobre ese tema. Al momento, yo como vocero, yo hablo con anuencia del jefe de la Armada, del almirante Rur, y del señor ministro de Defensa. Con la anuencia de los dos. Capitán, buen día. Sí. La pregunta es, bueno, dentro de estos protocolos que se manejan, también tomando en cuenta el tiempo de la familia en materia de expectativa, claro, ¿hay un tiempo, un lapso o un periodo por el cual dentro del protocolo se da la búsqueda o hay un límite donde ya se dice a partir de ahora no se busca más? ¿Y cuál sería ese tiempo, no? La detección y localización fehaciente del submarino. En este caso, bueno, estamos descartando que estuviese en superficie con todo el esfuerzo de exploración aérea que hemos hecho, así que hay que localizarlo. Por eso los medios y los sensores para el barrido y el mapeo de la superficie del fondo del mar, o de los sonares, tanto activos como pasivos, para la detección fehaciente. Hasta tanto no se pueda fácticamente determinar dónde está el submarino, no se puede hablar de días de finalización de esta fase o pasar a la siguiente. ¿Es un tiempo ilimitado o tiene un tope? Nosotros por ahora seguimos buscando y tratando de localizar al submarino San Juan. Otra pregunta, brevemente, saber si es cierto o no, o es un rumor que ya la prensa no puede estar en la base de Mar del Plata. Hemos definido centralizar a través de mi persona como vocero, con la anuencia del Ministerio y de la Armada, la información, la comunicación a ustedes para que sea transmitida a la comunidad y al público en general. Lo que sí, en la base naval Mar del Plata se está centralizando particularmente la comunicación con los familiares y toda la atención que ya desde el primer día ese grupo interdisciplinario que se fue agrandando en cuanto a la cantidad de médicos, psicólogos, personal militar, se han incorporado oficiales y suboficiales, submarinistas, amigos de la dotación, que están desinteresadamente colaborando con la contención de la familia, que también es bueno, además de la parte médica, psicológica, que es lo que corresponde, pero siempre un conocido que dé aliento, un apoyo, un abrazo, un cariño. Capitán, aquí, sí. Claudio Cardoso de Radio 10. Sí, Claudio. Consultarle acerca de dos cuestiones que para mí son importantes. La primera tiene que ver con la profundidad. Recién hablaban de la cuestión de buscar hasta 600 metros, hasta allí se podría, con estos elementos, con esta tecnología. Ahora, naturalmente, por la profundidad que marcaba en la jornada de ayer y que también le hicieron conocer a los familiares, se habla de 3.000 metros. Entonces uno se pone en la piel de los familiares y se estarán preguntando en este momento, en cualquier punto del país, ¿qué va a pasar si ese submarino quedó entre los 600 y los 3.000 metros? ¿De qué manera en este momento están trabajando para esa hipotética posibilidad que tranquilamente se puede dar? Eso por un lado. Y por el otro, si aquellos países que están ayudando, colaborando con la República Argentina, ya le han marcado un límite para saber si hasta tal día van a seguir con esas tareas. Vos en la pregunta mencionaste la palabra hipotéticamente. El área de por sí es grande, tiene el tamaño de 2 provincias de Tucumán, medio hostil, por suerte la meteorología acompaña, gracias a Dios, es eficaz la búsqueda. Es cierto, el diámetro del área de oeste a este implica ciertas profundidades que varían muy rápidamente en poco espacio geográfico del diámetro del área. Como es algo hipotético, no queremos conjeturar ninguna afirmación de dónde puede estar porque todavía no sabemos dónde está. Sí sabemos datos técnicos, operativos, límites en cuanto al mejor equipamiento desplegado en Comodoro Rivadavia, que es de las mejores marinas del mundo. Así que hasta tanto no podamos determinar dónde está, no vamos a conjeturar o hipotéticamente hacer alguna afirmación al respecto.
Y tenías una segunda parte de la pregunta. ¿Hasta cuándo le manifestaron que se van a quedar aquí buscándolo? No tenemos ninguna información y como te lo decía recién, seguimos buscando al submarino San Juan. Ningún país se va a decir en estos momentos hasta cuándo. Obviamente siempre es algo finito en el tiempo, pero no se está hablando de eso en el momento. Bueno, una pregunta próximo, más, sí, una más. Sí. Con respecto, José Hernández, de América y Vida 24. José Hernández. Con respecto a la explosión que se habló y que se dio a conocer ayer, ¿ustedes pueden confirmar que esa explosión ocurrió en el submarino, que esa explosión pertenece al submarino o puede ser externa esa explosión? El hecho fáctico es que el mismo día, mismo horario, a 3 horas de la última posición conocida del submarino San Juan, en el mismo camino a Mar del Plata, por 2 fuentes diferentes, ya confirmadas, que una hablaba de anomalía hidroacústica, esta última de un evento consistente a una explosión, inferimos, sin descartar nada, por eso el esfuerzo de búsqueda sigue en otras áreas, que podría llegar a ser el submarino. Pero no descarta que puede ser una explosión, un ataque. ¿Podría ocurrir que hubo un ataque? No tenemos ningún indicio en todos estos días, desde el miércoles. No se descarta nada, pero no hay indicios tampoco que demuestre eso. Capitán, buen día. Diego Richardi de Crónica Televisión. 2 consultas. Por un lado, luego de la primera conferencia brindada por usted ayer durante la mañana, se desató la furia de algunos familiares, lógica por cierto, y puntualmente la esposa de uno de los tripulantes aseguró que no es la primera vez que ocurría algo de esta característica con el submarino, que se perdía o que perdía el contacto. ¿Eso es cierto? ¿Es real? ¿Qué información manejan ustedes? Y por el otro lado, ¿hay un grupo de contención, un gabinete psicológico trabajando con los familiares? Sí, el equipo interdisciplinario desde el primer día viajó a Mar del Plata y se conformó con gente de Buenos Aires, del Estado Mayor Conjunto de acá de Buenos Aires y también de Mar del Plata. La contención está a través de ese grupo interdisciplinario. La primera parte de la pregunta... La esposa de de la esposa. Asegura que no hubo una situación similar. Yo tuve, como submarinista, un montón de casos de no haber tenido comunicación durante un cierto lapso de tiempo. Nunca llegamos a que se cumpliera ese vencimiento de comunicaciones, pero por diferentes causas. Mala meteorología, muchas olas, se moja la antena, el acoplador de antena, que tal equipo tenía una plaqueta fallada, hubo que soldarla. Es decir, la creatividad del submarinista y la cantidad de pequeñas dispositivos, plaquetas que hacen a todo un montón de equipos electrónicos pueden fallar en cualquier momento. A mí me ha pasado, no es la primera vez, pero nunca ese lapso de tiempo que se cumpla el vencimiento de ese mensaje de comunicaciones, nunca es la primera vez. Y desde ya, primera vez con este despliegue de este procedimiento. Otra pregunta, había una tercera. Está bien. Bueno, gracias. Bueno, una última. 2 más, por favor, y el próximo reporte lo hacemos a las 19. Ahí estaba el último parte de la situación, el misterioso caso de este submarino, el Ara San Juan, que como sabemos ya lleva 9 días desaparecido. La versión que dieron ayer los miembros de la Armada de Argentina, que se había registrado una explosión en el sitio donde había sido pues la última señal de este submarino que está desaparecido. Se mantienen con esta versión los miembros de la Armada a partir de un informe que presentaron de Austria. También sabemos hay 13 países involucrados en esta búsqueda que va a continuar, ha dicho este vocero de la Armada. Se defienden prácticamente de las acusaciones que se escucharon ayer por parte de algunos familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan que decían que los habían engañado. Pues la Marina Argentina insiste que ellos se enteraron el miércoles en la noche de la confirmación de esta explosión e inmediatamente se lo comunicaron a los familiares.